No, señor. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, profe Marta, Liliana, que nos saluda. Bueno, les damos la bienvenida a este primer webinar de el MOOC de Creando Aula. Hoy nos va a estar acompañando desde Plan Hanana Irata, que es especialista regional en educación en emergencias. Y antes de empezar, queremos poner un poco de contexto. Seguramente muchos de ustedes ya lo vivieron porque ya habrán avanzado en el módulo 1 de este curso. Pero antes de que nos vayamos con toda la información que Janina nos va a compartir hoy, les vamos a dar un pequeño recorderis de lo que fue el módulo 1 de este curso y con ello vamos a avanzar. Así que aquí les dejamos este pequeño vídeo para ponernos sobre lo que vamos a hacer hoy. Muchas gracias, Ani, por tu pantalla. Así que Hola, para comenzar me gustaría hacerte una pregunta. ¿Sabes qué es una emergencia y quiénes son las y los más afectados cuando sucede una? Estoy segura que estás pensando en las niñas, niños, jóvenes y adolescentes, quienes en un contexto de crisis enfrentan múltiples retos que afectan su bienestar y el de sus comunidades, además de ver interrumpidos sus procesos de aprendizaje por el cierre indefinido de sus escuelas. En este tipo de situaciones son las y los docentes quienes brindan las primeras respuestas ante situaciones de crisis. Estas son fundamentales para garantizar el derecho a la educación y el bienestar de las y los estudiantes. Por esto nace Creando Aula, un curso virtual creado por el Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe en alianza con Plan Internacional, el Consejo Noruego para los Refugiados, Red Internacional, Save the Children, UNICEF, World Vision y con el apoyo de la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia. En el primer módulo del curso, Educación en Emergencias, garantizando los derechos básicos, las maestras y maestros de América Latina y el Caribe aprenderán, junto a Marcelo y a Carmelia,
los conceptos básicos para entender qué es y por qué es tan importante la educación en emergencias. Además, pondrán en práctica herramientas que promueven el bienestar de sus estudiantes y sus comunidades. A lo largo de las unidades del módulo, las y los docentes conocerán herramientas como la silueta de riesgos y la tabla de responsabilidades, las cuales son fundamentales para la identificación de riesgos en sus contextos y para la planeación de una respuesta efectiva. Conéctate con Creando Aula, herramientas para docentes en contextos de emergencia. Pues con esta breve introducción o recorderis de lo que fue o lo que es el primer módulo del curso Creando Aula, yo le doy paso a Hanaina para que nos cuente un poquito más de lo que vamos a compartir hoy con todos y todas las profes que se conectaron. Vale, muchas gracias, Nati. Bueno, profes, bienvenidos al espacio. Vamos a empezar un poquito la webinar. Como somos poquitos, yo creo que podemos aprovechar para intercambiar experiencias y dar más espacio que ustedes también puedan participar de forma activa, ¿vale? Entonces vamos a tener como unos espacios para participación a través de una aplicación, pero yo creo que también durante la webinar podemos abrir espacio para el micrófono, para que ustedes puedan compartir con nosotras pues un poco de sus experiencias en ese contexto de crisis que vivimos. Entonces, voy a empezar a compartir aquí mi pantalla. ¿Sí? Y pues vamos a tener varios momentos durante la webinar. Como Nachi les contó, pues yo soy la especialista de educación en emergencia para Plan International. Soy miembro y parte del Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe. Y pues estoy muy contenta por estar aquí hoy con ustedes, poder aprender de lo que ustedes han vivido con las y los estudiantes y también poder compartir un poco mi experiencia. ¿Sí? Entonces la idea es que podemos intercambiar aprendizajes del día de hoy y también reforzar algunos conocimientos que seguramente nos tocó desarrollar y aprender a base de la experiencia durante la respuesta a la pandemia. Entonces, primero, para empezar, bueno, primero para conocernos un ratico, ¿sí? Como que para hacer algo más tranquilo, más descontraído, les voy a pedir que en el chat ustedes pongan su nombre, dónde están ubicados, dónde viven y cómo se siente hoy, de acuerdo con la imagen de perritos que ustedes ven en la pantalla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, bueno, mi nombre es Janaína, ustedes me pueden decir Yana, perdón por a veces puede ser que ustedes escuchen un portuñol, yo soy de Brasil, pero hago mi mejor para poder hablar un español decente, ¿sí? Yo actualmente vivo en Bogotá, Colombia, y hoy me siento como un 9, ¿sí? Como que estoy animada, estoy contenta de poder estar aquí con ustedes, es lunes, todavía tenemos mucha energía, entonces eso es un poco de mí. Entonces les pido que se animen y que puedan compartir cómo ustedes se sienten, su nombre, dónde están ubicados en el chat. Y si quieres, Nachi, mientras tú también puedes hacer el ejercicio. Claro que sí, Hani. Bueno, ya hay profes que nos empiezan a escribir, que sepas, está la profe Lucy que nos dice que nos escribe desde Panamá y que se siente como un 4. Yo iba a decir lo mismo, que yo estoy como un 4, entre un 4 y un 1, ¿sabes? Como porque yo estoy un poquito lejos de Latinoamérica en ese momento, yo estoy desde Francia. Y bueno, aquí ya es un poquito tarde ya y me siento un poco con la energía de este webinar que tenía muchas ganas de compartir con los y las profes, pero también hace un poco de frío ya, entonces un poquito así. Que sepas que la profe Marta Liliana también se presenta, la profe Delia desde Bolivia, dice que se siente alegre y con muchas expectativas de aprender. La profe Ada desde Ciudad de México y dice que se siente hoy como un 7, un chihuahua concentrado. La profe Maribel nos dice que se siente como un 10. El 10, me siento un 10. No está en la foto, pero significa que tienes mucha energía, profe Maribel.
Vale, tenemos también desde Colombia, Hani, más cerquita de donde estás tú, el profe Olmer. Rosalba desde Bogotá nos dice que se siente como un 6. Patricia desde México nos dice que se siente un 4. Oye, muchísimas gracias, profe. Aquí todas y todos presentándose, les invitamos a que se lean entre todos y todas y nos podamos poner un poquito de nombre y pues, de corazón también a la distancia. Ani, te dejo que sigas. Vale, muchas gracias, Angie. Bueno, chévere, ya nos vamos conociendo un poquito más. Igual ahorita vamos a tener como unos ejercicios para hacer en conjunto. Entonces, mira, les presento un poco la agenda de hoy. Entonces, la agenda de hoy es que vamos a hablar un poco de educación en emergencia. Yo me imagino que ustedes ya han visto bastante contenido de educación de emergencia. En el curso, el módulo 1, ustedes tienen como ahí un contenido muy interesante que les va a ayudar también a prepararse mejor para responder a una emergencia y también planificar para una emergencia. Entonces, la webinar de hoy vamos a concentrarnos un poquito más en una emergencia en específico, que es la respuesta a la pandemia al COVID-19. ¿Sí? Entonces, tenemos muchas emergencias, pero vamos a concentrarnos en esta emergencia en específico. Y la razón es porque en ese momento en algunos países estamos empezando con el proceso de regreso a clases. Entonces tenemos países que todavía están respondiendo de una educación a distancia, pero también tenemos países que están empezando el proceso de regresar a clases presenciales. Entonces, por eso la agenda hoy vamos a hablar de antes, durante y después, un poco con base en nuestras experiencias. Es un espacio para poder intercambiar experiencias. Después vamos a ver qué es la educación de emergencia y cuál es su importancia, ¿sí? Entonces, ese es el segundo punto de la agenda. Y cuál es mi rol como docente durante una emergencia, ¿sí? Todo eso vamos a hacer teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19. ¿Vale? Entonces vamos a ser muy específicos en eso y pues eso para que tengan claridad. Aquí es el símbolo del logo de Creando Aulas, son dos manitos dándole como juntas, porque la idea es que podamos aprender uno de los otros, ¿sí? Entonces es un espacio de aprendizaje mutuo, tanto para ustedes como para nosotros que estamos acá. Entonces, es un poco la guía para ese espacio, que es, vamos a compartir aprendizajes, vamos a compartir perspectivas, estamos en países distintos, con realidades distintas, y vamos a conocer guías y herramientas también para poder ayudarnos a preparar para ese regreso a clases. Y caso todavía estamos en un contexto remoto, que podemos como seguir con esa educación a distancia. Y el cuarto, lo que les pido es que toda la buena actitud de aprender y aprovechar esa una hora que tenemos de trabajo en conjunto. Bueno, sigamos. Entonces, Nach, te pido que en este momento nos comparte el Mentimeter. Primeramente vamos a hacer un ejercicio, profes. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Ahí está, para que nos pueda compartir su pantalla. Vamos a hacer un primer ejercicio para conocer un poco la realidad que ustedes están viviendo antes de la pandemia, ¿sí? Durante la pandemia hubo como un boom en términos de educación. Todo el mundo estaba hablando de educación, pero nosotros que somos, pues, que profes y profes sabemos que los desafíos en educación en Latinoamérica ya existían antes de la pandemia. Entonces, la idea es un poco que nos compartan, puede ser a través de esta aplicación que Nacho nos está compartiendo ahorita en la pantalla. Ustedes van a ver que está el menti.com, es la página web que tienen que utilizar, y una vez ustedes entre ese menti.com van a poner el código que está arribita, que es el 4308766. Nat también está poniendo el link en el chat para que ustedes puedan dar clic y puedan conectarse con la aplicación, ¿sí? Entonces les voy a como que un tempico para que ustedes se puedan conectar a la aplicación. La pregunta es, ¿cuáles eran los retos que ustedes enfrentaban en su clase antes del cierre de las escuelas por la pandemia? Entonces, por ejemplo, antes del cierre de la pandemia teníamos retos en la educación, por ejemplo, como la deserción muy alta en bachillerato, ¿sí? Como las y los jóvenes que acaban desertando durante el bachillerato, que tienen unas tasas importantes en Latinoamérica. O no sé,
podría ser, antes de la pandemia tenías dificultades, por ejemplo, con la estructura de la escuela. La escuela no tenía como los recursos que yo necesitaba para poder una clase de calidad. Sí, esos son ejemplos sencillos que ustedes como profes puede ser que estaban enfrentando antes de la pandemia. O no sé, que no se sentían preparados para trabajar temas de emoción con las y los estudiantes. Ya, entonces vemos, por ejemplo, el tema de la inclusión. Entonces, ya el tema de inclusión, de cómo las y los profes están preparados o necesitan algún tipo de apoyo especial para garantizar la inclusión de la niñez en condición de discapacidad. Entonces, eso ya era algo que estaba presente antes de la pandemia. A los profes que tal vez tengan dificultad de poder conectarse a través de la aplicación, también pueden compartir con nosotros a través del chat, ¿sí? Entonces yo veo que en ese momento hay 2 profes conectados en la plataforma. ¿Cuál es el código? Nacho nos ayuda a poner el código. Lo he puesto en el chat también y si alguna no puede en la aplicación, nos pueden decir también aquí por el chat. Nosotras estamos atentas de recibir aquí sus comentarios también. Ya, entonces, por ejemplo, temas de la falta de conectividad ya era una barrera antes de la pandemia. Imagina cuando tú dependes 100% de la conectividad para poder garantizar el acceso a la educación, es un reto bien fuerte. También nos comparte que los educandos asistieron las clases, el ausentismo, recursos digitales para desarrollo de clase, la problemática de las familias con respecto al sustento, los estudiantes usan su tiempo efectuando labores de casa para ayudar con, sí. Nachi, ¿puedes bajar un poquito para terminar de leer los oficios varios? Sí. Entonces, tenemos como temas como el trabajo infantil, que ya estaba presente antes de la pandemia y que con la pandemia realmente explota y hoy las tasas de trabajo infantil están muchísimo altas. Ahí también sale el tema de la inclusión, dificultad para trabajar la inteligencia emocional, la dificultad para ser asertivo en evaluación, desmotivación de los estudiantes porque no se define un propósito de vida, temas de proyectos de vida también, el manejo de las emociones y la deserción escolar. Sí, yo creo que hay como unos... laboro en un colegio en el que no se invierten recursos, no contábamos con internet, no tenemos recursos tecnológicos, niños maltratados, abandonos y un sinfín de situaciones de condiciones diversas. Parece que tuve la oportunidad de trabajar y solo logramos darnos 2 semanas de clases, lo cual nos permitió prepararnos ni contar con los datos necesarios para comunicarnos con los niños que nos conocían. Sí, mira, realmente hay como unos desafíos fuertes antes de la pandemia que yo creo que también están muy vinculados a la vulnerabilidad. Entonces, claro, la realidad de un profe que trabaja en un contexto más vulnerable es muy distinto de un profe que trabaja en una escuela privada, por ejemplo, que tiene muchos más recursos para poder garantizar esos recursos necesarios para responder a una crisis o para dar manejo a esas situaciones que ustedes mencionan. Y también yo creo que hay una diferencia muy importante, es que muchas veces los estudiantes que atienden a una escuela particular, una escuela paga, tiene muchas veces mejor estructuras familiares y condiciones para desarrollo de lo que un niño o una niña adolescente que va a una escuela pública, y eso también genera como un reto muy diferente para el profe que trabaja en la escuela pública con esa población más vulnerable. Entonces yo creo que esos son temas que antes ya eran unos retos y que claro, ¿qué pasa cuando tenemos la pandemia? Entonces, Sinate, tú puedes avanzar con la próxima pregunta. Bueno, entonces ahí la idea es poder hacer esa reflexión, ¿no? Entonces ustedes me mencionaron los retos que tenían antes de la pandemia. Qué les pareció más difícil durante la pandemia? Sí, y cuando yo hablo durante la pandemia es con el cierre o semicierre de las escuelas. Yo creo que los profes que están con nosotros hoy son profes que están en países que tuvimos cierre completo, entonces yo creo que aplica bien
y ahí pues les pido por favor también que se animen. Si ustedes están en la aplicación, vas a seguir la aplicación, les va a salir como la nueva pregunta y un espacio para que ustedes puedan contestar. Mientras se van escribiendo, déjame ver quién nos está escribiendo. José Fabián. Y más que retos, creería que deberíamos trabajar dentro de la identificación de las vulnerabilidades. Sí, 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 yo creo que... Bienvenido. No, bienvenida Adán. Adán es ella, él. No sé, Nacha, ayúdame. Yo de lo que sé, creo que Adán es un nombre de masculino, pero no lo sé. Podría ser las dos. Bueno, bienvenido, bienvenida al espacio. José, si quieres, como que escribe un poquito más sobre identificación de las vulnerabilidades, que yo creo que algo de súper importante, principalmente cuando tú piensas en una respuesta de emergencia. ¿Cómo puedes hacer la identificación de esas vulnerabilidades? Si quieres, nos escribes por el chat y ahí con mucho gusto podemos compartir con los demás. Súper. Adam, sí, él, bienvenido. Bienvenido, Adam. Estamos haciendo un ejercicio, si quieres, para que te puedas sumar. Tienes que entrar, Nacha, si quieres, puedes volver a poner la página y el usuario y el código. Estamos haciendo un ejercicio para compartir como que un poco de nuestra experiencia en temas de respuesta a emergencia. Entonces, mi colega va a poner como la página, que es menchi.com, y también te va a poner como el código que tú tienes que utilizar para poder compartir tu opinión con nosotras. Bueno, van a saliendo varios comentarios. Lo principal, considero, fue lograr contactar a todos los niños para poder impartirles las clases. Sí, yo creo que el tema de contactar, si tú tienes el recurso para poder contactarlos y si ellos tienen también recurso para poder mantener la comunicación, que nosotros sabemos que muchas veces en esos casos hay un teléfono para toda la familia que tienen que compartir y muchas veces ellos no tienen el recurso para poder hacer estas llamadas, ni siquiera para poder cubrir los datos. Entonces es una barrera de acceso a educación cuando hablamos de educación a distancia importante que muchas veces no está considerada por las políticas públicas o las respuestas. Ahí también en la misma línea va el tema de la falta de acceso y conectividad a las clases virtuales. No se contaba con los contactos telefónicos de las y los estudiantes y muchos de ellas y ellos no contaban con teléfonos celulares, sí. La falta de conocimiento de contención emocional, que yo creo que es un otro tema que vamos a abordar en el módulo 2 del curso, cómo poder trabajar los temas emocionales durante una respuesta de la crisis y después también de la crisis. La presencialidad ayuda a mejorar la conexión emocional con los estudiantes, permitiendo un mejor desempeño y prestar tal vez en medio de la sobrepoblación escolar que existe mayor atención, pero el abandono escolar gubernamental es muy alto, sí. Hay varias cosas que están compartiendo los colegas, como muchos retos vinculados a la virtualidad, a los escasos recursos para poder garantizar el gopeo. Yo creo que hay un tema también social, ¿no? Que es el gopeo de los ingresos de la familia, cómo eso afecta el acceso a la educación de las y los niños. Entonces, por ejemplo, durante la crisis ustedes vieron que hubo un aumento súper alto en temas de violencia basada en género o violencia intrafamiliar con el tema del encierre. Y yo creo que también algo que se queda muy obvio es, por ejemplo, la asignación de tareas de acuerdo con el género. ¿Y qué quiero decir con eso? Por ejemplo, cuando tú a los niños muchas veces les tocó salir a trabajar para poder complementar el recurso o la renta familiar que se vio muy afectada por el tema del COVID. A las niñas, por su vez, como que se la cargaron con temas de los quehaceres del hogar, al cuidado de las y los hermanos o de una persona enferma o una persona mayor en casa. Entonces, esas relaciones familiares también y yo creo que también los estereotipos de género que entendemos como tareas asignadas por género también acaban afectando a las niñas y los niños de forma completamente distintas, ¿sí? Durante la crisis.
Ujú. Sí, el tema es, sí. No, me parece súper bueno los apuntes que están saliendo. Déjame ver aquí en el chat si hay algo más. Ah, todo ese componente de vivir en relación a lo que conocemos como las normas mínimas en educación. Sí, exactamente. O sea, todo eso, esos retos que nosotros identificamos, tenemos que pensar cómo vamos a responder a esos retos, sabiendo cuál es mi límite como el profe y qué puedo lograr yo solo como docente, yo como como comunidad y lo que sale de mis manos porque depende de una estructura mayor. ¿Sí? Entonces, es importante como docente poder identificar esas tres separaciones. Dando conexión para la familia. Ajá, ok. Hay un comentario muy interesante acá, que es el tema de la familia y cómo la familia se relaciona con la escuela. El colega habla de la conectividad y después habla y el poco apoyo de los padres de familia en casa. Ahora los padres tienen que estar pendientes de los hijos. Antes de la pandemia, los padres de familia veían los colegios como una guardería. Ya, entonces ahí yo creo que es un tema también, cómo se manejó, cómo se está manejando el tema de trabajar con la familia en ese contexto de educación a distancia. Yo creo que, no sé si alguien se anima a decir quién fue que escribió ese comentario, pues pero como que yo en el chat, porque yo creo que ahí tal vez también está una oportunidad, ¿sí? Yo creo que las crisis muchas veces generan desestructuras y nosotros tenemos la posibilidad de cambiar algunas conceptualizaciones y pensar algunos roles que tenemos. Y yo creo que el rol de la familia en la educación tal vez estaba muy separado de la escuela y esa es una oportunidad de poder hacer como esa conexión. Y les comento eso porque yo creo que había mucho tiempo que no les tocó tanto al papá, a la mamá o a la persona adulta que cuidan a realmente estar pendiente de lo que está haciendo, ¿sí? Mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi sobrina, y qué tengo que hacer para poder facilitar ese proceso educativo en la casa, ¿sí? Entonces yo creo que también ahí abre una oportunidad, al tiempo que es un reto, pero abre una oportunidad. Maternidad, bueno, ya veo varios comentarios. Acceso, a ver, miremos, maternidad a temprana edad, ausencia de la familia en proceso escolar, cambio de roles de jóvenes como ama de casa, manos de obra barata. Bueno, hay también un poco de lo que estábamos hablando. Um, exactamente, el tema de asumir otros roles. Aquí José nos comparte y viendo la gestión de riesgo como un enfoque transversal a todos los procesos, podríamos identificar nuestras amenazas, nuestras capacidades, las vulnerabilidades y los riesgos. Muy bien, yo creo que José sí hizo el módulo 1 porque está muy bien consciente de cómo lo aplica. Vale, si quieres entonces, Nachi, vamos para la siguiente, si no, el tiempo nos va a volar. Bueno, profesor, entonces ahora les pido que ven ahí la aplicación, va a salir una nueva pregunta. ¿Cuáles son las principales herramientas que han utilizado durante el cierre de las escuelas? ¿Sí? Si nos comparten, ustedes pueden elegir más de una opción, pero también es para entender un poco de las muchas personas conectadas, cuál fue la principal herramienta que ustedes utilizaron para poder garantizar el acceso a la educación durante la pandemia. Wow. Bueno, de 2 personas. Esperemos que al menos 8 personas contesten, que son las que veo muy activas ahí en el Mentimeter. Ok. A ver. Va ganando WhatsApp. Bueno, Yasmin también nos está compartiendo por chat WhatsApp. Las plataformas de Classroom, Zoom, Teams. Ok. Ok, tenemos 8. Entonces yo creo que ahí hay la gran mayoría habla de WhatsApp y plataformas, ¿no? Entonces yo creo que ahí también
el reto con plataformas es que, claro, si tú estás en una escuela que tal vez las vulnerabilidades no sean tan altas, las vulnerabilidades principalmente económicas no sean tan altas, tú logras hacer la utilización de una plataforma. Pero si trabajas en una escuela con vulnerabilidades socioeconómicas muy altas, ya es mucho más complejo poder depender de ese mecanismo, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí sale como que fuerte el WhatsApp principalmente, y yo creo que ahí después las llamadas telefónicas seguida por entrega de material, programa de radio y programa de TV, ¿sí? Y en muchos países el programa de TV y programa de radio fueron como las políticas públicas nacional. Entonces, si los profes tampoco lo ven como una herramienta, ¿sí? Y si los estudiantes tampoco lo utilizan, entonces, ¿cómo estamos llegando a las de los estudiantes? ¿Sí? Si tal vez no fue la respuesta más efectiva. Yo creo que es una pregunta también que nos va a llevar a pensar cómo nos podríamos planificar o responder mejor si si un otro desastre o una otra crisis nos alcanza. ¿Sí? Súper. Bueno, entonces, Nacho, muchas gracias por esa partecita. Vamos a ver un poco, profes, la parte más como que conceptual, pero va a ser muy sencillo. No quiero como que hacerlos dormir. Yo sé que muchos de ustedes vienen de trabajar, entonces hagamos lo más dinámico posible. Les voy a compartir pantalla nuevamente, ¿sí? Y vamos a ver una definición. Aquí. Súper. Entonces aquí ustedes van a ver la definición de desastre, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se define el desastre. Los desastres son disrupciones graves del funcionamiento de una comunidad debido a un fenómeno que interactúa con su vulnerabilidad y capacidad. ¿Qué puede ser un desastre? Un desastre puede ser, por ejemplo, un vulcano que entró en erupción, puede ser un tsunami, puede ser tal vez algún fenómeno de carácter social, por ejemplo, alguna instabilidad política o, por ejemplo, un fenómeno de migración, ¿sí? En sí, esos fenómenos que les acabo de mencionar no son una emergencia, son clasificados como desastres. Esos fenómenos se vuelven emergencias cuando interactúan con la vulnerabilidad del país, del contexto y con las capacidades. La vulnerabilidad, por ejemplo, si ya es un contexto como que tiene unas vulnerabilidades socioeconómicas muy fuertes o tiene como unas vulnerabilidades en cuestión de acceso a recursos, por ejemplo, como acceso a la agua. Y las capacidades es la capacidad de la comunidad local, pensando en una ciudad o en un barrio, lo que sea, en cómo nos organizamos como comunidad para responder a ese desastre. Si estamos preparados o no, si tenemos ya planificado, si pasa, por ejemplo, eso, sabemos cómo responder como comunidad. Si la respuesta es no, entonces ahí sí acabamos yendo de un contexto de desastre para un contexto de emergencia, ¿sí? Que es justamente lo que nos pasó con la pandemia del COVID-19. Hubo un fenómeno y ese fenómeno interactuó con las vulnerabilidades, entonces con todo lo que ustedes mencionaban, la falta de estructura de las escuelas, la dificultad de inclusión, los retos, por ejemplo, de deserción, falta de acceso a conectividad, que ya antes estaban puestos, ¿sí? Pero que nunca se pensó, bueno, si nos toca cerrar las escuelas por un rato, ¿qué vamos a hacer? Hay algunos países, por ejemplo, que están acostumbrados, así, más acostumbrados con desastres, que tal vez tenían un poco más una comunidad educativa más preparada, pero la gran mayoría de las escuelas de la región realmente no estaban preparadas y los gobiernos tampoco. ¿Sí? Entonces, ahí sí, eso se acaba convirtiendo en lo que nosotros llamamos de emergencia. Aquí, no sé, Nachi, ¿quieres decir algo o no? El plan, me recuerdo su nombre. Sí. Sí, José, soy de plan. Ya me presenté en mi sitio, yo creo que tú no estabas. Bueno, y entonces ahí les dejo como un poco claro para que ustedes puedan tener eso en consideración, ¿sí? Y también lo que les quiero como, perdón, déjame ver, revisar una cosita aquí.
Ahí está. Y también algo que es importante pensar es que muchas veces cuando respondemos a una emergencia, la educación ni siempre es la prioridad, ¿sí? Entonces, imaginen ustedes, y justo, por ejemplo, en este contexto que estábamos de la pandemia, ¿sí? Primero como que se empezó a cerrar todo, como que vamos a hacer el tema económico, y después como que se empezó a mirar más el tema educativo, que fue un sector muy afectado durante la pandemia, pero en general la educación no es prioridad, y ahí está un problema, porque la emergencia acaba exponiendo a niños, niñas y adolescentes a riesgos. Entonces, ustedes, me imagino que ya les debe pasar, como por ejemplo, a veces está uno en la escuela eh, y a veces tienen un grupo de estudiantes que como que molestan, que no ponen tanto cuidado, que solo vienen a la escuela como a jugar fútbol, y uno piensa, ¿para qué hacen acá? ¿Sí? ¿Para qué vienen si no quieren aprender? Y la verdad es que ese espacio justamente es un espacio de protección. Es mucho mejor que un estudiante esté ahí en la escuela, aunque esté molestando, aunque tal vez no se esté tan conectado con el proceso de aprendizaje, que esté en la calle. Porque a no estar en la escuela hay una serie de riesgos. Entonces ahí les lista un montón de riesgos, como la violencia intrafamiliar, que ustedes vieron que hay índices, por ejemplo, en Colombia que llegaron como a 200%, ¿sí? De violencia intrafamiliar, la explotación infantil, que va a ser el gran reto que vamos a tener en el regreso a la escuela. ¿Cómo vamos a recuperar esos estudiantes que desertaron del sistema educativo porque no tenían acceso a conectividad, porque no pudieron dar seguimiento a su proceso de aprendizaje y acabaron yéndose a trabajar? ¿Sí? ¿Cómo vamos a recuperar a esos estudiantes? También está el tema del embarazo precoz y no deseado, ¿sí? En la región, pues la región, nosotros tenemos como uno de los índices más altos de embarazo adolescente del mundo, ¿sí? Entonces, eso también se acaba agravando mucho durante la pandemia. También está el tema de inseguridad y destrucción de entornos cercanos, el desplazamiento muchas veces de las comunidades, está el riesgo de reclutamiento forzado en países, por ejemplo, como Colombia, que tienen un histórico fuerte con esa temática, y muchas veces los niños no están en la escuela, acaban quedándose más vulnerables a ese reclutamiento. La participación en bandas criminales. Si, por ejemplo, pongámonos en los zapatos de los adolescentes, si pues yo ya no tengo como internet, está muy difícil seguir estudiando, y esos bandos acaban acercándose y decir, mira, tú no vas a estudiar, entonces mejor ven, trabaja para mí, te pago una plata, y mi familia necesita esa plata porque está en tema del COVID. Entonces, hay varias hay varios elementos que tenemos que tener en consideración. También está el tema de trauma a largo plazo, por eso es tan importante trabajar el tema emocional. Y ahí yo creo que hay un tema también, es que, y quiero saber la opinión de ustedes, se está hablando muchísimo en el regreso a la escuela de cómo vamos a recuperar lo que no aprendieron, ¿sí? Y yo creo que antes de pensar en ese tema de qué vamos a recuperar de aprendizaje, es, mi estudiante está bien emocionalmente, necesitan como algún tipo de apoyo, necesitan seguir sentirse seguro o conectarse con el espacio educativo, porque si no hay ese bienestar socioemocional y queremos arrancar de una vez con lo que, no, es que ya perdimos mucho contenido, tenemos que seguir con el currículo, ¿será que esa es la mejor forma de poder regresar a la escuela? Entonces, yo creo que esa es una pregunta que todos tenemos que hacernos para poder planificar ese regreso, ¿sí? Y no caer en una lógica de que tengo que cumplir con el currículo tal cual, porque si no, se van a perder el año. Yo creo que justamente, y esto ustedes van a ver en el tercer módulo, cómo puedo adaptar mi currículo y pensar cuál es la prioridad de aprendizaje que tengo para este año escolar, pero también cómo puedo ofrecer un espacio de bienestar para las y los estudiantes que están egresando. Recuerden que muchos de ellas y de ellos perdieron familiares, estuvieron expuestos a riesgo, vivieron cosas durante este año que tal vez también debe ser muy difícil para poder asimilar. Ajá, Nachi, si quieres me puedes interrumpir y puedes leyendo los comentarios de las y los profes. Y eso te iba a decir, Jani, que hay profes que nos dicen y resaltan algo que tú estás diciendo mucho, y es lo importante de
recuperar todo lo relacionado con el tema emocional, la confianza. También los profes hablan muchísimo de la vacunación, ¿no? De lo preocupados que también pueden estar para el inicio de clases, de que la mayoría de los jóvenes, de los niños y las niñas no están vacunados. Entonces, que esto puede generar también a los y las profes pues una incertidumbre, ¿no? De riesgo otra vez al regresar a las aulas. Sí. Me gustaría preguntar también a uno de los profes, no sé si alguien se anima, en compartir como qué tanto ustedes creen que estaban preparados para la pandemia. No sé si alguien se anima como a abrir el micrófono para poder compartir su opinión o si quiere poner por el chat, pero me gustaría saber como qué tan preparados ustedes creen que estaban y si ustedes conocían, por ejemplo, temas sobre educación de emergencia. Dos profes aquí nos levantan la mano. Vamos a escuchar si te parece a la profe Lucy. Me permito aquí. Ya está, profe Lucy, puedes compartir con nosotras. Hola, Hola, profe Lucy, bienvenida. hola, ¿qué tal? Sí, yo estuve participando en el año 2016 en una crisis migratoria con niños migrantes de Cuba y bueno, ahí se pudo aplicar lo que es la resiliencia, la parte emocional, que teníamos pocos recursos y se trabajó mucho la parte emocional. En este momento, yo trabajo en áreas vulnerables, tomamos 3-4 horas para llegar a estos lugares, gracias a la conexión por WhatsApp y mantener el contacto con los niños y las niñas. Creemos que pudimos mantener el contacto y estoy esperando mi vacuna, casualmente, para poder regresar a estos lugares. Los niños no serán vacunados en mi país, pero sí he recibido todas las vacunas y por la parte emocional me considero una persona resiliente y fuerte en esta parte, con mucha inteligencia emocional he trabajado en eso, porque he encontrado mucha violencia intrafamiliar y estamos, por decirlo así, estamos en una etapa de emergencia. Tenemos que llegar a los niños. Gracias. Muchas gracias, profe Lucy. José Fabián. Profe José Fabián, ¿nos escuchas? Puedes activar tu micrófono para hablar si quieres. Hola, buenas tardes. Te escuchamos. Cordial saludo para todos los panelistas. En relación a lo que plantea Anaina Irata, si estábamos o no preparados para el tema de la pandemia, creería que aún no estamos preparados. Fue algo que se nos presentó a todo el mundo y pese a que habíamos venido trabajando en la línea de educación en emergencias y nos habíamos centrado y marcado como en el tema del orden público, la violencia y todas esas cositas, nunca nos llegamos a imaginar que el tema pandémico fuera a ser una realidad en nuestras vidas. Entonces, en estos momentos creo que no estamos aún preparados. Y creería que en mi territorio aquí en Colombia, pese a que se viene ya desarrollando el tema de las vacunaciones, nuestra población juvenil no va a tener acceso a ella, a no ser que tenga como morbilidades ya preexistentes. Creería que desde este punto de vista es muy importante que nosotros los docentes empecemos a trabajar como en el tema de empoderamiento sobre la resiliencia, en el tema de la confianza hacia el día de mañana. Los muchachos hoy en día, ¿qué nos están diciendo? O sea, ¿para qué tanto esfuerzo si mañana no sabemos si estamos? Entonces, pues es una incertidumbre hacia lo que viene. Y yo creería que en estas circunstancias es muy importante que empecemos a trabajar el tema de la unidad como sociedad en un colectivo académico y que involucre a todos los actores que están alrededor de la escuela, familias, asociaciones, docentes y estudiantes. Y en lo otro, en lo que ustedes hablan, como si tenemos conocimiento en el tema de emergencia, sí, es una línea que me ha gustado muchísimo. Trato como desde la academia llevarlo al terreno, a la escuela, pero desafortunadamente esto
va muy amarrado a los temas políticos. No sé si ustedes me logran entender cuando hablamos que el tema político amarra mucho estos procesos. Y como es un tema que no genera como rentabilidad, entre comillas, para el político, pues siempre se deja como en un segundo plano y se habla del tema simplemente cuando desde el ministerio se mandan directrices o normativas que se tienen que cumplir. Bien, esa es la intervención mía. Desde Colombia para todos un abrazo. Gracias, José. No, y gracias, profe Lucy, también. De acuerdo, yo creo que ahí, claro, nadie estaba preparado, nadie se imaginaba que íbamos a tener un tiempo tan grande de cierre de las escuelas. Lo que tenemos sí que pensar es cómo vamos a egresar a la escuela y qué lecciones llevamos de aprendizaje, ¿sí? Tener en cuenta siempre como el bienestar de las y los estudiantes, que yo creo que el principal, yo creo que el tema de la vacunación también de los profes, de los estudiantes, del miedo de contagiarse, que también tiene que ser llevado en cuenta, y yo creo que claro, es una toma de decisión muchas veces vinculada a una política pública, a una respuesta nacional, pero yo creo que también las comunidades educativas tienen que tener el derecho de poder decir si se sienten preparadas o no, qué tipo de apoyo necesitan, y no solamente que se imponga algo de arriba a abajo, porque es muy complejo. Cada comunidad tiene su dinámica de forma muy específica. Entonces, quería hacer solo esa acotación. Nos queda poco tiempo, entonces voy a seguir con la intervención, pero les agradezco mucho como que compartan como su opinión. Bueno, entonces un poco miremos esos riesgos, ¿no? Esa concientización de, bueno, cuáles son los riesgos que están expuestos las y los niños cuando están fuera de la escuela. Entonces, lección aprendida es mejor que estén dentro de la escuela, que estén afuera, porque realmente los riesgos son muy grandes para ellos y para ellas. Aquí en tema de definición, ¿no? Entonces, la educación en emergencia es una respuesta institucional para proteger el derecho a la educación en situaciones de crisis, dando oportunidades de aprendizaje y proporcionando la protección física, psicosocial y mental necesaria para mantener y salvar vidas. Muchas veces en una respuesta de emergencia, la educación es fundamental, y por un tema muy sencillo, que es el tema de la rutina. Para una niña, un niño, un adolescente, saber que van a un espacio a tal hora y ahí van a hacer unas actividades y van a tener acceso, por ejemplo, a alimentación, y después van a la casa, es muy importante para su bienestar. La rutina hace parte del bienestar de los estudiantes en general, y tiene una importancia en la forma como se organizan, ¿sí? En esa fase de desarrollo. Entonces, ese es uno de los componentes súper importantes de educación de emergencia, para tenerlo en consideración también. Y vamos a aprovechar también, yo no sé si ustedes todos tuvieron tiempo de poder avanzar con el curso, pero una de las partes del curso que es fundamental es cuando hablamos de la INE. ¿Qué es la INE? La INE es una red interagencial para educación en situaciones de emergencia. Entonces, es una red global donde ustedes, muchas organizaciones internacionales hacen parte, ONGs, donantes, gobiernos, universidades, escuelas, todas las personas que trabajan en educación, independiente del nivel, pueden hacer parte de la INE, ¿sí? Entonces, también aprovecho para que Nach nos ayude a poner el link para que ustedes se puedan escribir en la página, no tiene costo ninguno, y en esa página de la INE ustedes pueden tener acceso a varios recursos que les pueden ayudar en el proceso de regreso a clase, ¿sí? Entonces, Nachi, si me ayudas ahí compartiendo el link para que las y los profes se puedan como registrar. Y justamente en esta plataforma ustedes van a encontrar varios contenidos divididos también por temáticas, y que les puede facilitar mucho. Hay muchas cosas sobre temas de habilidades socioemocionales también, que yo veo que es algo como de interés de todos y todas. Y aquí ustedes van a ver como un cuadrito. En la página de la red interagencial de la INE, ustedes van a encontrar como si fuera como un libro guía de cómo responder a un contexto de emergencia. Y ese libro guía se llama Las Normas Mínimas, ¿sí? Para la educación, que considera la preparación, entonces cómo me preparo para responder, la respuesta y el proceso de cooperación, que justamente ahorita vamos a entrar cuando regresemos a clase.
Entonces, todas esas normas ustedes van a encontrar como puntos importantes que tienen que ser considerados. Es como si fuera como, bueno, voy a egresar o tengo que prepararme, ¿qué puntos tengo que tener en cuenta? Esa tablita que les muestro es como un resumen de la norma, ¿sí? Porque la norma tiene como 115 páginas. Entonces, por ejemplo, yo estoy pensando, bueno, quería ver mejor si estoy pensando en todos los puntos necesarios para hacer mi plan de estudios. Entonces ahí ustedes van a encontrar, pueden ir directamente en esa parte de norma 1 de planes de estudios y van a encontrar como recomendaciones, cosas muy prácticas que les puede ayudar como a aterrizar acciones concretas. Entonces en esas normas ustedes van a encontrar ese tipo de ejemplo que son muy amigables. Ustedes encuentran desde como recomendaciones para profes, pero también para las personas que están en posiciones de toma de decisión, ¿sí? Entonces, les recomiendo súper que echen como una revisión en esas normas y ese cuadrito también está disponible en el curso para que sea más amigable para ustedes. Bueno, miren, avancemos con la siguiente. Ya, profes, entonces acá es como, bueno, ya, Janam, hablaste un poco de, bueno, los retos que teníamos antes de la pandemia, lo que estamos viviendo durante, y vamos a empezar con algunos países el proceso de regreso. Ok, es bastante cosa, ¿no? Entonces nos tocó adaptar a la respuesta con lo que teníamos disponible y ahora vamos a regresar. ¿Cómo puedo prepararme para regresar? La idea es que, bueno, con este curso te puedas preparar mejor. El próximo módulo va a ser de justamente bienestar y habilidades socioemocionales, que yo creo que les va a ayudar un montón. Y ahí también yo les dejo como 2 links. Una es la guía de regreso seguro a la escuela. Esa guía es una guía práctica. Entonces ustedes van a encontrar como recomendaciones prácticas para poder ver el tema de regreso seguro a la escuela. ¿Sí? Nachi, yo no sé si tú puedes compartir el link con ellos por el chat, pero si también si no se puede, después podemos compartir la presentación. Y también aquí está una otra guía que es la guía para el regreso de las niñas a la escuela. ¿Y por qué hay una guía especial para las niñas? Porque nosotros ya a través de los estudios que estamos realizando, ya sabemos que tanto los niños como las niñas sí fueron afectados por la pandemia, pero las niñas principalmente van a enfrentar unos retos fuertes para poder regresar a la escuela. Y eso tiene una implicación. La niña que no regresa a la escuela tiene un porcentaje muy alto de quedarse embarazada, o sea, de ser una adolescente que tenga un hijo o una hija que muchas veces tal vez no esté planificado. Y cuando una joven, una adolescente se queda embarazada, muchas veces tiene que buscar la forma como conseguir una fuente de renta, una fuente de recursos para poder cuidar a su hijo o su hija y a ella misma. La educación se queda totalmente al lado y lo que pasa muchas veces es que acaban entran en relaciones abusivas o en situaciones de explotación para poder tener como el medio para sobrevivir. Entonces, eso les expone a unos riesgos. Y esa misma niña que ya se vuelve una mujer, puede ser que le pase lo mismo a su hija y eso se vuelve un ciclo vicioso en que es muy difícil de salir. No sé si ustedes saben, pero la región tenía avanzado mucho en temas de igualdad de género con relación a acceso, pero la previsión es que después de la pandemia regresemos unos 10 años en términos de igualdad de género. Entonces, la educación tiene un rol importantísimo ahí y por eso hay una guía especial para garantizar cómo es el regreso de las niñas a la escuela. Esas 2 guías son guías prácticas y tienen recomendación para profes. Y yo creo que esas serían como las dos guías. Y bueno, ya como que para ir finalizando y también ir cumpliendo con los horarios, pues muchas gracias, profes, porque yo creo que al final muchas veces se habla de las políticas públicas, que es importante hablar, se habla de las intervenciones más a niveles de toma de decisiones, pero yo creo que al final quien realmente está respondiendo en línea de frente a esta crisis que estamos viviendo son ustedes, ¿sí?
son las y los profes y son los héroes y las heroínas que de alguna forma han garantizado que con los medios que están disponibles el acceso a la educación, ¿sí? Y van a ser como los agentes claves también para poder garantizar como un regreso seguro a las escuelas en términos principalmente del bienestar. Entonces, eso es como mi agradecimiento a ustedes. Yo espero que la webinar tenga sido como les tenga ayudado a pensar un poco más ese proceso. Es una hora, es muy poquito tiempo para poder hablar de esas temáticas que son de mucha, necesitamos reflexionar bastante, pero igual creo que los conocimientos fundamentales que ustedes tienen que llevar de ese primer módulo de educación en emergencia, nosotros pudimos como retomar. Tener eso en cuenta, no sé si algún profe o una profe quiere hacer alguna intervención, quiere hacer alguna pregunta. Nos queda como un par de minuticos y si no, pues ahí podemos dar por cerrado, pero escuchemos a ver si hay alguien que quiere hacer un comentario. No, por el chat, no, que sepas, Ani, que bueno, te dan las gracias por este webinar, por retomar estos puntos que son súper importantes pues en el contexto en el que estamos. Hay una profe que nos dice que si le podemos ayudar en cómo entrar en la página del INE. No, profe, te hemos compartido un link, lo vamos a compartir de nuevo. No sé si hay algún error que te arroja o algo así para que te podamos ayudar. Pero bueno, de resto, bueno, que muchísimas gracias, que un excelente webinar. Invitarles a que sigan adelante con el curso. Gracias, Jani. Jani volvió a compartir el link en el chat para las personas que estaban preguntando por el link de la INE. Decirles que dentro de 3 semanas vamos a tener el segundo webinar de este MOOC que va a estar focalizado en el tema del este cuidado emocional de los y las profes y de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, esperamos verles a todos también allí. Y nada, esperamos que el curso esté siendo de mucha utilidad y más para este regreso a clases que sabemos que no va a ser muy fácil. Pero bueno, gracias, profes. Y como decía Jani en su cierre de diapositiva, héroes y heroínas desde las aulas de clase, que sabemos que no es una tarea nada fácil y que de verdad muchísimas gracias por todos sus esfuerzos y esa resiliencia que demuestran todos los días. Nachi, bueno, no sé, ahí como que podrían agregarme en la lista de correos, por favor. No sé si, no sé, no entiendo muy bien la pregunta, pero yo creo que también, creo que hay un punto importante que tal vez enviar como lo más pronto posible la fecha de la siguiente webinar, porque vi ahí que uno de los profes preguntó para poder planificarse, para que ustedes puedan participar. No, de verdad, mira, yo ya vi la webinar que va a venir, que es de habilidades socioemocionales. No la pierdan, va a ser muy útil, es como una webinar muy práctica para ustedes que van a estar en esa respuesta de frente. Y yo creo que tal vez lo que podemos también hacer, Nachi, es compartir algunas de las intervenciones que hace CoSchool en otros ámbitos con el medio de correos de las personas que están participando creando algo. Sí, perfecto. Sí, me lo apunto para invitarles también a más de estas intervenciones. Entonces, colegas, sí, yo creo que con eso vamos cerrando. Sí, Nacho va a compartir con ustedes las próximas webinars, otros eventos que también realizamos para que ustedes puedan participar y poder ir actualizando ese conocimiento. Tan pronto también vamos a tener un evento en específico para temas de educación y género, para que se animen también. A finales de año vamos a tener como la opción de un módulo de pedagogía sensible al género y un módulo de educación y movilidad humana, también con el mismo formato de Creando Aula, para que ustedes se animen también a seguir estudiando, porque yo creo que ahí va a aportar bastante a las colegas, principalmente los que están respondiendo ahorita a crisis. Creo que va a ser de gran ayuda. Entonces, con eso dejo mis saludos y pues nada, muchas gracias y nos vemos muy pronto. A todos ustedes, muchísimas gracias y a todos los participantes por este espacio tan enriquecedor. Un abrazo y una buena tarde desde Colombia.